Bueno, hay varias cuestiones para hablar. Recién estamos haciendo una pequeña introducción, digamos, a todo lo que viene pasando. No solo del debate, que también quiero preguntarte, pero con lo que viene pasando ahora respecto a Macri, respecto a Milei, respecto se romperá Juntos por el Cambio luego de las elecciones. Hay varias cuestiones. Yo estaba mencionando recién que vos venís avisando ya en algunas entrevistas, de hecho hice un video al respecto y todo. Sí. Che, mirá, acá el as bajo la manga, creo que usaste esa frase incluso, el as bajo la manga de Milei es Macri. Sí. Y unos días después pasó esto que pasó ayer, digamos, básicamente, donde hicieron todo este ruido en Juntos por el Cambio por lo que pasó. Quiero que hablemos un poco de eso. Digamos, o sea, ¿va a ser realmente un aliado Macri? ¿Lo ves así? Bueno, mira, a ver, el análisis no surge de que yo tenga ningún dato privilegiado, ni que Milei me haya dicho eso, ni que nadie del espacio de los estrategas de La Libertad Avanza me haya dicho eso. Es un análisis politológico que yo hago en vista de un análisis del discurso tanto de Macri como de Milei, en el cual llama la atención que no hay fuego. No hay fuego entre hoy el principal opositor del kirchnerismo, que ya no es nadie de Juntos por el Cambio, y por otra parte el principal líder de Juntos por el Cambio, que no es Patricia Bullrich, sino que es Mauricio Macri, cosa que se olvida hoy la gente de Juntos por el Cambio, que sale incluso, como le dijo Esperda, a pedirle la renuncia, ¿no? Alguien que está hace 5 minutos, sale a jubilar. Pero sí estuve mostrando el tweet, sí. Una cosa bastante patética. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, el asunto es ver que no se tiran entre ellos, ni de un lado ni del otro, pero no solamente eso, sino que inclusive algunas flores se han tirado. Por un lado, Javier lo separa él de la casta. Él dice, no, el gran problema con Macri no son ni sus ideas, que en gran parte pueden ser incluso hasta coincidentes con las mías, sino con quién se ha juntado Macri. El círculo, claro. Es el círculo de Macri, el círculo de Peña, Lustó, ese tipo de gente. El ministro de Economía que le puso Elisa Carrió, toda la gente de la coalición cívica, los radicales, toda esa casta política es, en la lectura que hace Milei, que es una lectura política, el que impidió que realmente Macri pudiera haber hecho un cambio. Y a su vez, Macri reivindica, digamos así, el cambio que representa Milei, porque entiende que es un cambio de fondo, es un cambio al nivel de las ideas políticas. Y de una u otra forma esto lo ha expresado Macri en distintas ocasiones. Ahora que viene a poner sobre la mesa Macri en la entrevista que le hicieron el otro día. Bueno, que él va a intentar que su espacio, si ellos no ganan las elecciones y las gana Milei, vos fíjate que no está abierta la posibilidad de que la gane Massa. Es decir, en el imaginario colectivo ya no hay continuidad kirchnerista, de ninguna manera. En el imaginario colectivo, cuando mucho, Massa puede llegar a segunda vuelta. Y en el imaginario de Juntos por el Cambio, o ganan ellos o gana Milei, pero cada vez está más cerca su derrota, tanto así que el líder de Juntos por el Cambio, que insisto es Mauricio Macri, termina vulnerando una regla básica de la política, que es no sugerir la posibilidad de una derrota. Macri nunca tendría que haber dicho que existe la posibilidad de que ellos pierdan. Y tampoco debería haber dicho o anticipado que su espacio va a apoyar a Milei. ¿Por qué? Porque le desarma el argumento de la falta de gobernabilidad, que era el principal argumento. A ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo que es muy, muy importante. Los argumentos respecto a Milei, en contra de Milei, fueron variando. Primero, que era un fenómeno barrial. Lo primero que se dijo es que este tipo no le daba para nada, como mucho, para ser diputado nacional en un grupito muy chiquito que era la pareja Villarroel-Milei. Bien. Después dijeron que Milei no tenía ninguna posibilidad de enfrentar el kirchnerismo en elecciones nacionales, que lo único que iba a hacer era estropear a los que verdaderamente tenían poder electoral, que era Juntos por el Cambio. Cuando Milei mostró que sí tiene poder electoral, incluso mayor que Juntos por el Cambio, el argumento pasó a ser otro. El argumento pasó a ser la gobernabilidad. No, Milei no tiene gobernabilidad, pues su ideología política, basada en ataques a lo que él llama la casta, imposibilita el diálogo democrático, y esto no le va a permitir negociar con los otros espacios. Pero cuando empieza a acercarse a estructuras de poder como el sindicalismo, por ejemplo, ahí aparece otro argumento nuevo, que es, no, Milei en verdad ha cerrado con la casta y es un operador del masismo. Un absurdo, porque el masismo hoy está peleando
una segunda vuelta, y si no estuviese el fenómeno Milei, tendrían ellos una segunda vuelta. Claro. Sí, O sea, el gran asunto de Massa es no quedar tercero. Massa sabe que no va a ganar, pero él necesita quedar segundo. Si queda tercero es catastrófico. Claro. Ahora, ¿quién es el que abre la posibilidad de que Massa quede en tercer lugar? La aparición de una tercera fuerza, que es la de Javier Milei. Por lo tanto, no es cierto que esto sea tan conveniente para el masismo que exista La Libertad Avanza, mucho menos porque además el peronismo, las bases peronistas, incluso las bases clientelares del peronismo, están desmarcándose del voto peronista y están empezando a considerar votar a Javier Milei. Muchos lo hicieron ya en las PASO y muchos más probablemente lo hagan ahora. Es decir, que el mapa se te haya pintado 16 distritos de 24 de violeta, no es una ganancia para el masismo. No lo es. Esa lectura es absurda. Entonces, todos esos sucesivos argumentos que han ido pasando, ha sido ahora uno muy importante desactivado por Mauricio Macri. La idea de la gobernabilidad, que ya se empezó a desactivar cuando Milei empieza a acercarse a los sindicatos, ahora parece que también contaría con el respaldo de Macri. Y todo esto, cierro con esto, fue el análisis que vos mencionabas recién, que yo hice hace meses, donde dije, oigan, cuidado, Macri no está comprometido en la campaña de Bullrich, Macri ha tirado algunas que otras flores a Milei y Milei le ha tirado algunas que otras flores a Macri. Esto preanuncia una posible alianza o por lo menos un respaldo recíproco. Hay algo que vos mencionaste el otro día en el vivo, que en las PASO hiciste un vivo con Nico Márquez. Sí. Y algo que vos mostraste entrando al Twitter y dijiste, miren, fíjense cuándo son los últimos tweets de Mauricio Macri respecto de todo lo que está pasando. Y Mauricio Macri ni siquiera se había pronunciado sobre el debate, ni siquiera se le había jugado, ni siquiera había dicho absolutamente nada sobre el debate. Entonces, en eso ya uno ve que, bueno, la verdad que Macri sigue siendo el líder espiritual al menos, porque yo recién decía, antes que vos llegues, decía, bueno, hay líderes circunstanciales políticos que no son Macri en Juntos por el Cambio. Era Larreta y era Patricia Bullrich. Ahora, uno ve que cuando pierden las elecciones, quedó afuera de Larreta, cuando pierden las elecciones, bueno, justamente, ese líder que surge, que parece que es un nuevo líder de Juntos por el Cambio, queda totalmente eliminado. Larreta hoy tiene menos relevancia que un intendente de acá, de provincia de Córdoba. O sea, entonces esos líderes que van surgiendo en Juntos por el Cambio, que tratan de ningunear a Macri, como hizo Larreta en su momento, quedan totalmente borrados una vez que pierden elecciones. Ahora, hay muchas posibilidades de que Patricia Bullrich pierda estas elecciones, que hoy también está como, digamos, atacando o criticando a Macri. Entonces va a perder las elecciones y va a quedar totalmente desdibujada como líder de Juntos por el Cambio, que hoy es líder en parte, digamos, política. Macri es el líder espiritual, es el líder más fuerte. La gente en su mayoría aparentemente sigue a Macri, pero el líder política, porque es la que está jugando el cargo, es Patricia Bullrich. Ahora, pierde las elecciones y el líder indiscutido vuelve a ser Macri, así como pasó con Larreta. Entonces, por eso es tan importante también, me parece, Yo creo que si algo nos muestra estas elecciones es que Macri nunca dejó de ser el líder de ese espacio. Claro. En verdad nunca dejó de serlo. Claro. Hubo una percepción interna que Juntos por el Cambio podía funcionar sin Macri. Claro. Larreta quiso funcionar sin Macri y así le fue a Larreta. Sí. Pierde Bullrich, la ciudad y pierde la elección. Exactamente. Pierde la ciudad en manos de un familiar de Macri. Exacto. Bueno, ahí tenés el apellido Macri, continúa pesando. Claro. Y es el que lleva el liderazgo. Pero Macri pierde el control en manos de su propia gente. La gente que él puso ahí es la que lo termina traicionando. Yo creo que la no participación de Macri en la campaña es concienzuda, es adrede, y hay dos voluntades involucradas. Por un lado, aquellos que piensan que es mejor sacar a Macri de por medio, en primer lugar Larreta, pero en segundo lugar Bullrich, y después Macri evidentemente se siente traicionado y dice, esta gente ya no responde a mi liderazgo, pues entonces esa gente se va a terminar estrellando, y es que se van a terminar estrellando. El gran problema en última instancia que tiene Juntos por el Cambio es ser un partido sin ideas. Es decir, ¿cómo se definen los propios militantes de Juntos por el Cambio? Como un partido sin ideas. Yo estuve en una cena, cuento esta anécdota últimamente, porque creo que pinta de cuerpo entero lo que es Juntos por el Cambio. Hace más o menos un año y medio, estuve en una cena con uno de los principales financistas de Juntos por el Cambio en Córdoba. Era un asado informal, no era simplemente me habían invitado porque ahí iba a haber discusión política y bueno, querían que hubiese gente de distinto. ¿No es el mismo que yo participé con vos, no? Sí. Estabas vos. Sí, ahora me acuerdo, estabas. ¿Y te acordás que después de un par de copas de vino, este financista
No. ¿O sí? O sea, todos. El financista que dijo, se sentía especialmente orgulloso de que Juntos por el Cambio fuera un partido sin ideas. Exacto. Él decía, no, pero es que esto es un partido sin ideas. Nosotros hacemos focus group y nosotros estamos viendo a ver qué piensa la gente. Somos un partido que va a la gente. Bueno, el problema de un partido así, que no tiene ideas, es cuando tiene que enfrentarse a un partido con ideas. Porque el gran asunto con Patricia Bullrich hoy es que no puede irse ni a la derecha ni a la izquierda. Si se va hacia la derecha para recuperar el voto que se le está yendo hacia Milei, la dejan de votar los radicales, que cada vez se sienten más cómodos con Massa, y Massa lo sabe, por eso hoy está haciendo campaña para los radicales. Claro. En cambio, si se va por izquierda a recuperar el voto radical, se le sigue desbandando la gente hacia Milei. Por lo tanto, ¿qué tiene para dar Bullrich? Eslogans vacíos. O sea, esta idea de somos un partido sin principios y sin ideas, al final se va a comer esa estructura y la va a mostrar como lo que es, una bolsa de gatos. ¿Sabés que hice un video justo hablando un poco sobre eso ayer, sobre todo esto que estaba pasando internamente entre Juntos, porque salió hoy el video, y lo que yo mencionaba un poco ahí es eso, Agus, que además de ser un partido sin ideas, son un partido que nació como somos el anti-kirchnerismo. O sea, este menjunje que es coalición cívica, radicalismo y PRO, Sí. donde vos no sabés qué estás votando. Porque yo voto a Juntos por el Cambio y estoy votando gente que es pro aborto, gente que está en contra del aborto. Estoy votando gente que es pro mercado, gente que es antimercado o estatista. No sé, gente que va a subir impuestos o gente que quiere bajar impuestos. O sea, todo eso está todo junto en eso. ¿Por qué? Porque eran anti-K. Ahora, el kirchnerismo, como hemos dicho, está desapareciendo. Sí. Entonces, Y es hay- lógico que el partido que es o la coalición que está basada en el anti-kirchnerismo se tenga que disolver. Sí, exactamente, pero es que además la alternativa que presentaba Juntos por el Cambio era una alternativa de formas, no de contenido. Claro. Era la idea, somos prolijos, ellos le ponían el rótulo republicanos. Sí. Ahora, si vos le preguntás qué es el republicanismo, yo te puedo asegurar que ninguno de esos Claro. te puede dar ningún tipo de respuesta. Instituciones, punto. ¿Instituciones cuáles? Claro, a ver, el Banco Central también es una institución, por ejemplo. Exacto. La maquinita con la cual se imprime es una institución también. El Ministerio de los Géneros, la diversidad de las mujeres es una institución también. La ESI es una institución también. Las clínicas abortistas son instituciones también. Entonces, ¿qué significa? Estamos con las instituciones. Es que, vos lo dijiste recién, ellos les gusta ser un partido sin ideas. Bueno, entonces Sí. te va a terminar imponiendo el focus group a aquel partido que sí logre imponer las suyas. Entonces, al final, por eso terminan defendiendo, o defendían lo mismo, Exacto. que el kirchnerismo, solamente que de una forma Exactamente. de buenos modales, como decía el propio experto. Con buenos modales, con gente agradable de ver, es decir, gente que en principio, salvo Larreta, que es un tipo muy desagradable, en principio la gente que vos ves ahí parece gente normal. No podemos decir lo mismo de las caripelas kirchneristas, Sí. ¿no? O sea, vos ves, no sé, a estos militantes kirchneristas donde las chicas se cortan el pelo como si fuesen un Playmobil, donde se pintan los pelos de las axilas de verde, y claro, o sea, vos no te identificás demasiado con esa gente. Ahora, cuando vos ves, qué sé yo, un pibe que está militando ahí en Juntos por... Bueno, Jero Giordano militaba ahí. Sí. Germán Truco militaba ahí. Claro. Entonces, Franco Tealdi militaba ahí. Gente, a ver, de clase media normal. O sea, gente normal. Entonces, en las formas, en la estética, en el estilo, en la mesura, en el estilo, era un cambio de maquillaje. Claro. Pero también era un cambio de nombres. Era un cambio a nivel de nombres. Pero en el términos de ideas, no era necesariamente un cambio. No era un cambio. Entonces, cuando aparece La Libertad Avanza, vos tenés un cambio de nombres, un cambio de estilo y también tenés un cambio de ideas. Entonces, la idea de Juntos por el Cambio deja de tener sentido, porque te das cuenta que si realmente querés cambiar la Argentina, tenés que cambiar las ideas. Claro. Más allá de la ropita que usan los que van a ir a hablar, Claro. y más allá de, no sé, el corte de pelo. Por eso, fíjate vos, que lo que genera aversión de Milei es precisamente el estilo. Y cuando dicen, es lo mismo que los Kirchner, siempre te dan ejemplos de estilo, porque No de ellos creen que contenido, claro. nunca el contenido. Ellos no, Milei grita, Mirá. Milei insulta,
consulta, cosa que no hace hace mucho tiempo, pero siempre es el estilo, porque para ellos el cambio es un maquillaje. Sí, exacto. Ellos Es un modo. son superficiales del cambio, son maquillajes, y con el maquillaje te terminan poniendo un lustó. Claro. O sea, a un tipo que te metió la 125, pero como es un tipo bien... Sí, Palermo. Palermo, tiene apellido, un tipo que sabe hablar de corrido, Sí. un tipo cool, claro. Entonces, ¡ay, qué bueno! ¿Viste? Y ahí tenés Doña Rosa. ¡Ay, qué lindo ese chico! Sí, claro. Qué lindo ese chico, claro, ¿no? claro. Entonces, vos fíjate cómo los dos extremos están muy mal. Claro. El extremo de, ¡ay, qué bueno que la feminista anda con su corte de Playboy! Sí, mirá qué antisistema, sí. Mirá qué antisistema que es. Y el otro extremo es, ¡ay, mirá qué lindo Lustó! No, a mí lo que me importa, digamos, son las ideas. Las identificaciones, en verdad, están en un segundo plano. Y lo que ha generado, las identificaciones en términos de apariencia, quiero decir, y lo que ha generado Milei es generar un cambio al nivel de las ideas políticas. Sabés que recién, antes de que llegues, mencionábamos que, mostrando el tuit de Spert, que la primera parte donde él lo quiere jubilar a Macri, cosa que es ridícula, porque no lo puede jubilar. Spert a Macri, que está hace 5 minutos en Juntos por el Cambio, Spert, jubilar al fundador del PRO y al que hizo posible esa coalición, y además al único que presidió esa coalición. Ahora, además de eso, Spert dice: nosotros, esto es liberalismo serio y en serio, y dice, no vamos a ir con el kirchnerismo de segunda generación. O sea, Milei, ahora para Spert, es kirchnerismo de segunda generación. Es gracioso porque Spert es el que acuñó esa frase o esa definición de Juntos por el Cambio de kirchnerismo buenos modales. O sea, entonces, cuando él no estaba en Juntos por el Cambio, eso toda la vida fue kirchnerismo buenos modales. Ahora que él se dejó, no sabemos por qué, se fue hasta Juntos por el Cambio, no quiero decir nada. Va Juntos por el Cambio y todo lo que no. Y ahora Milei pasa a ser kirchnerismo, pero de segunda generación. Todo lo que no sea Spert es kirchnerismo, según él. Y siempre haciendo alusión a las formas, como vos estás marcando. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que ver cuáles son los intereses políticos de Spert. Spert es un tipo que ha perdido absoluta confianza en el público que él cree que representa, que es el público liberal. Sí. El público liberal ya se ha dado cuenta que Spert es un politiquero Claro. que está del lado de aquel que le ofrezca poder personal. O sea, el proyecto de Spert se llama Spert. No se llama Ideas de la Libertad. Por eso puede pasar de un momento a otro a ser el primer antilarretista a integrar la campaña de Larreta. Afortunadamente perdió, es decir, Spert no es un buen político, además, él cree que es un buen político, pero todas las alianzas que ha escogido han sido realmente nefastas. Nefastas desde el punto de vista del poder, no ni siquiera nefastas ideológicamente, sino que jugar para Larreta fue una muy mala decisión de Spert, se quedó afuera. Ahora jugar Juntos por el Cambio muy probablemente se quede también afuera y termina incluso generando una guerra con el líder de Juntos por el Cambio. Además hay otra cosa, y es que si vos metés la pata en política en una campaña electoral como la podría haber metido Macri, y acá las interpretaciones son variadas, uno puede decir Macri se equivocó inofensivamente al decir lo que dijo, o también podemos decir lo hizo a propósito. Claro. A ver, admiten las dos interpretaciones. Claro. Sí, pero ¿sí? Te hago un paréntesis porque lo hablamos recién antes que llegue justo. Macri ya se equivocó. Sí. Apenas gana las pasos Milei, que él en el escenario se para y ya reconoce en ese escenario a Milei y le da la espalda a Bullrich y demás. Sí. Y ya se equivocó antes de eso también. Sí. Antes de que Milei gane las pasos, ya se venía equivocando diciendo, che, ojo con Milei, que es un espacio importante, está creciendo. Sí. Y ahora se vuelve a equivocar. Entonces ahí donde uno dice, sí, mirá, uno puede interpretar si quiere eso, pero ya Macri lo está haciendo a propósito, o sea, ya ni siquiera creo que le interesa. Cabe esa interpretación y es muy factible, es muy probable incluso. Ahora, yo te diría, claro, cuando uno se equivoca, a propósito o no, tus compañeros de campaña tienen que hacer como si nada hubiera pasado. Claro. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Bullrich? No responderle a Macri, hacer como que no pasó nada. ¿Por qué? Porque multiplicás la noticia. Es decir, además de ir a cubrir a Macri, los medios pasan a cubrir a Bullrich lo que dijo de lo que dijo Macri. Sí, con lo cual, si no te enteraste de lo que dijo Macri, te vas a enterar porque Bullrich te lo está repitiendo. Y ahora es Spert. Sí. Entonces, ni siquiera hay inteligencia política. No, Juntos por el Cambio ha perdido toda brújula.
Y esto también es una anticipación que yo hacía en distintas entrevistas, y es que en la medida en que Juntos por el Cambio efectivamente quede tercero, como parece que va a quedar, ese espacio deja de existir. Claro. Toda esa gente está pegada con plasticola a través de un único interés común, que es representar la alternativa al kirchnerismo. Claro. Y como vos bien dijiste, frente al desmoronamiento del kirchnerismo, no tiene sentido ya la oposición kirchnerismo-antikirchnerismo. Hoy la oposición argentina es casta anticasta. Y esa ha sido la virtud del discurso político de Milei, que movió el eje del debate ya no en un sentido político, sino sobre todo en un sentido ideológico. Claro, no, yo iba a hacer Sí, adelante. una pregunta y sobre todo una aclaración de, aparte, a Macri parece que es un asunto también personal, es decir, le molesta personalmente que lo quieran jubilar. Sí. Yo creo que encima, si vos querés evitar que él siga dando declaraciones de este estilo, el atacarlo como lo están haciendo va a generar a largo plazo, digamos, peor, o sea, un mayor Sí. acercamiento de Macri hacia Milei. Total. Y después de eso, una pregunta. Por ejemplo, Franco Rinaldi, lo conoces, ¿no? Sí, sí. Él dijo que no veía como asegurado, si es que hay balotaje, el que necesariamente pase Massa. ¿Vos ves, al menos en un atisbo de posibilidad, porque por ejemplo ahora se está disparando en estos días mucho el dólar, que también sea Massa el que quede tercero? A ver, no sé si la lo puedes llegar a ver, digamos. La política es el dominio de lo contingente. ¿Esto qué significa? Que hasta que los hechos no se consuman no hay nada predeterminado. Claro. Bien. Y los imponderables en política son aquellas variables que no estaban a la vista antes de hacer tu análisis y que sin embargo se pueden activar. Entonces siempre hay imponderables. Por ejemplo, Insaurralde fue un imponderable. Claro. No estaba en el radar de nadie que Insaurralde apareciera con un gato en un yate, tirando dólares para arriba. Comprando Louis Vuitton y Rolex. Exacto. O sea, eso no estaba en el análisis político de nadie. ¿Por qué? Porque es un imponderable. Claro. Uno lo que puede ir analizando son otras variables, pero siempre puede surgir un imponderable. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cualquier opinión que yo te pueda dar hoy a un mes de las elecciones es un pronóstico necesariamente limitado. Claro. Ahora, con el material del cual yo dispongo hoy para darte un pronóstico sin los imponderables, hay muy pocas probabilidades de que Patricia Bullrich llegue a segunda vuelta. Bien. Te voy a dar un dato. A ver. Entre las PASO y el debate se confeccionaron 18 encuestas, pero encuestas de verdad, registradas como encuestas en las instituciones, por parte de agencias que se dedican a eso. Yo no cuento ahí un tuitero que hace una encuesta o un periodista que hace una encuesta en su Twitter, ¿bien? Yo te digo 18 encuestas que parten de empresas que se dedican a eso. De las 18 encuestas, ¿sí? Las 18 hacían pasar a Milei a segunda vuelta. Claro. De las 18 encuestas, 16 lo hacían pasar con Massa. Solamente 2 de las 18 hacían pasar a Patricia Bullrich. Claro. Y de las 18 encuestas, 17 hacían pasar a Milei a segunda vuelta primero. O sea, solamente una le daba a Massa el primer lugar en octubre. Claro. ¿Ok? Y el otro dato interesante es que, bueno, vuelvo al punto anterior. Bullrich pasa solamente en 2. Claro. Aquí el asunto es que el debate representaba una oportunidad para Bullrich. Claro. ¿Por qué? Porque un debate genera costos u oportunidades dependiendo dónde estés ubicado en la tabla. Si vos vas ganando cómodo, no tenés que ir a un debate en lo posible. Que te puede perjudicar. Bueno, Jorge Macri no. Tenés mucho más para perder que lo que tenés para ganar. Claro. Pongámoslo de esa manera. Si vos vas a la delantera, tenés mucho más para perder que lo que tenés para ganar. Vos lo has dicho muy bien, Jorge Macri. ¿Por qué Jorge Macri no va? Porque puede no ir. En cambio, en un debate nacional, por ley tenés que ir. O, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿lo ves a Donald Trump debatiendo en las internas republicanas? No va. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que tiene mucho más para perder de lo que tiene para ganar. O sea, ¿quién era el que más tenía para perder en el debate según este análisis? Milei. Porque es el que iba en primer lugar. ¿Quién es el que más tiene para sacar de un debate? El que viene rezagado, el que viene atrás, pero todavía tiene posibilidades. Claro, Miriam Bregman. Obviamos a Bregman y a Schiaretti con esa aclaración. Exactamente. O sea, quien viene rezagado, pero quien es todavía un candidato realista. Viable. Entonces, quien más tenía para ganar
es la que más perdió. Claro. Y quien más tenía para perder es el que más ganó. Claro. A ver, ¿cómo resumís el debate de esa manera? Quien más tenía para perder es el que más ganó, Milei, y quien más tenía para ganar es la que más perdió, o sea, Bullrich. Claro. Sí, sí. Entonces, bajo ese análisis, Sí. esas 18 encuestas, No están frente tan- al debate, no se modifica el análisis. Si vos me decís, uy, Bullrich se lo comió a Milei, yo te diría, esas 18 encuestas podríamos discutir ahora cuál es su nivel de efectividad post-debate. Claro. Porque son encuestas antes del debate. De hecho, después del debate salió una encuesta más donde le daba a Milei ya casi 38 puntos. Bien. Y estás a 2 puntos de los 40. Sí. Y a Massa le daba 26, con lo cual hay una distancia de más de 10 puntos. Y Claro. hay una aclaración ahí, Agus, que me das el pie, que cuando uno ve esas encuestas, yo el otro día leía 3 o 4 encuestas que también a redes la publicaban juntas en un artículo y demás. Hay encuestas que erraron por 15 puntos antes de las PASO, Sí. ¿no? Sí. O sea que lo dan a Milei con 15 puntos, algunas con 18 y Milei sacó 30, 29,86. Yo digo, hoy hay encuestas que lo dan a Milei que está 6, 7 puntos arriba. Varias, cuando uno hacía un promedio de estas encuestas principales, lo daban con 36, 37 puntos. Yo digo, bueno, si las encuestas vienen errando como vienen errando, Ujú. y lo están dando con 37 puntos, yo tranquilamente le puedo sumar unos 3, 4 puntos, pero así, tranquilo, ¿no? Y en ese contexto yo incluso, digamos, ahí viendo lo que pasó en las PASO, no descarto una primera vuelta. Yo sé que hoy, según la encuesta, es lo más difícil, pero yo no descarto que Milei gane en primera vuelta. Más viendo lo que viene haciendo Juntos por el Cambio. Viendo que incluso amigos nuestros, que son gente que votaría Juntos por el Cambio, ya no está diciendo, che, mirá, estoy harto de estas peleas internas, porque está pasando lo mismo que pasó en las PASO, ahora le está pasando con Bullrich, estoy harto, me parece que la opción más viable va a ser Milei. O sea, viendo gente que nosotros tenemos cercana, que votó a Bullrich, que apoya Juntos por el Cambio históricamente, y que ahora están diciendo, me parece que mudo el voto a Milei para reventar realmente al kirchnerismo y para que tenga una mayor legitimidad y gobernabilidad. Porque eso también le va a dar gobernabilidad, si saca una buena diferencia o si llega a ganar en primera vuelta, ¿no? Eso ya tiene una legitimidad importante. Mira, varias cosas. O sea, tus comentarios son exactos y disparan muchas reflexiones. Por un lado, hay que entender la naturaleza de una encuestadora. Las encuestadoras son empresas con fines de lucro. Ujú. Bien, Claro. no son entidades de solidaridad. Sí, no caritativas. es Cáritas, claro. Buenísimo. Claro, no es Cáritas, no. Son empresas de politólogos, sociólogos, estadísticos, que se dedican a vender servicios. Ahora, si vos sos un político en campaña y contratás a una encuestadora, es muy probable que la quieras utilizar como argumento de campaña, no solamente como una brújula o como un termómetro, mejor dicho, no solamente como termómetro, sino Claro. como un producto de marketing de campaña. Entonces, si una encuestadora, vos suponte, antes de las PASO, la contrata gente de Juntos por el Cambio, y esa encuestadora, cuando sale a hacer el trabajo de campo, los resultados le dan un Milei en 30 puntos, y le lleva al que le está pagando la encuesta, mira, Milei mide 30 puntos, esa encuesta no se va a publicar. Ujú. O peor aún, la van a modificar. Entonces van a decir, no, mira, andá y hace otra, y andate a otro barrio, y cambia el muestreo, y Claro. cambia el método, pero dame una encuesta donde la cosa no me dé así porque me matás. ¿Por qué? ¿Por qué me matás? Porque en las PASO el argumento de Juntos por el Cambio es votar a Milei es desperdiciar tu voto porque nosotros somos los que le vamos a ganar al kirchnerismo. Ayúdanos a nosotros a ganarles. Nosotros somos el cambio posible. Milei es el cambio imposible. Si yo te estoy mostrando una encuesta donde Milei le saca prácticamente el doble a Patricia Bullrich y más del doble a Larreta, entonces estoy destruyéndote ese argumento. Bien, ese es el primer punto. Hay que entender que muchas veces las encuestas se tienen que ajustar a su rol, no de termómetro, sino de aparato de propaganda política. Claro. Bien, ahora, por otro lado, la encuesta al mismo tiempo tiene que seguir presentándose a la sociedad como una entidad objetiva, como un equipo de trabajo serio. Por lo tanto,
ahora, después del fiasco de las PASO, Exacto. necesitan aproximarse un poco más y no volver a hacer un papelón. Porque hacen un papelón y lo único que logran es que la gente deje de tener en cuenta lo que esas agencias dicen. Y en la medida en que la gente deja de escuchar lo que esas agencias o esas encuestadoras dicen, ¿qué pasa? Empiezan a perder trabajo. Claro. Entonces, yo creo que ahora han afilado un poco para tratar de dar un resultado más realista, pero todavía son presos de una lógica, la lógica política de Milei no gana en primera vuelta. Ahora ya no es, Milei no es la chance real, no es el cambio posible. Ahora es, Milei no gana todavía en primera vuelta. ¿Qué pasa si a mí me contrata, vamos a ver, Massa, y yo soy una encuestadora, y salgo y hago una encuesta y me da Milei arriba de 40 y me da a Massa debajo de Milei por más de 10 puntos? Y el equipo de Massa me va a decir, esa encuesta no se publica. Claro. O esa encuesta se modifica. Entonces, eso desde el punto de vista de las encuestas, con lo cual yo coincido con vos. Es muy probable que cuantos más nos acerquemos al día de las elecciones, las encuestadoras tengan más interés ya no solamente en vender, sino en no perder reputación y empecemos a ver números un poquito más afilados. Claro. Y ya estamos viéndolo. La encuesta después del debate ya nos mostraba un Milei casi en 38 puntos. Y la encuesta post-paso nos mostraba un Milei en 32. ¿Cómo puede haber crecido 6 puntos tan rápido? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, todavía queda un debate. Sí. Pero Patricia Bullrich ya perdió, digamos, 5-0 el primer tiempo. Si esto fuese un partido de fútbol, lo perdió 5-0. Entonces, recuperar en un segundo debate. Lo perdió hasta tal punto que ella se tuvo que inventar que estaba con gripe. Claro. Es decir, nada más patético que tener que salir a dar una explicación basado en que estaba con gripe, me sentía mal. Pero además, a la gente que no percibió que ella perdió el debate, porque hay mucha gente que está, digamos, los debates, yo decía siempre, no modifican tanto. Sí. Porque la gente mira sesgada por quien ya está por... El que mira el debate, digamos, para que uno consuma el debate... Igual estos debates se vio mucho, supuestamente se vio mucho más de lo normal. Sí. Hay mucha gente que vio el debate que generalmente no miraba debates, pero generalmente el que mira un debate entero político ya tiene un candidato elegido. Sí, ¿no? En general sí. En general sí, o sea, vos ya estás politizado lo suficientemente como para ver un debate, estás politizado lo suficientemente como para tener un candidato más o menos elegido. Y el sesgo a partir de eso existe. Y después el sesgo que marcan las redes sociales también, donde cada uno ve los fragmentos, porque eso sigue cuentas de sus mismas partidos, etcétera, ve los fragmentos donde deja bien parado su candidato, también existe. Entonces, salir Patricia Bullrich a aclarar, che, estaba enfermo, por eso es un mal debate, ya vos solo estás diciendo cosas que capaz tu público no percibió de esa manera que vos estás anunciando. O sea que no sé quién está asesorando a Bullrich. No. Vos, de hecho, lo marcaste en un tweet, donde también ellas subieron un fragmento del debate donde ella tiene un intercambio con Milei. Por las leaks. Sí, como si ella quedara bien parada. Sí. Era una ridiculez. No sé quién la asesora, porque aparte, digamos, se cae un poco el mito de los tecnócratas de Juntos por el Cambio. Ellos han construido una imagen de sí mismos de que son todos técnicos de algo, ¿viste? Y somos los grandes máquinas de ganar elecciones. Somos la máquina, somos todos técnicos, somos personas por eso, que funcionamos más como una idea, más como una máquina que como un ser humano, por eso no tenemos ideología. La idea de no tenemos ideología es la idea, somos gestores, como si trabajáramos en una empresa, ¿no? Nos ponemos una meta y hacia allí vamos. Y después yo empiezo a dudar de eso. Digo, en primer lugar, ¿nadie se le ocurrió que había que asesorarlo un poquito en economía? Sobre todo si no sos economista y te estás enfrentando, te estás disputando el voto con un economista. ¿Nadie te explicó un poquito que más allá de hacer una declaración de intenciones de nosotros tenemos muy en claro que hay que bajar la inflación y vamos a bajar la inflación y tenemos un equipo para bajar la inflación? Eso para la gente es humo. Tenés que decir, aunque no sepas muy bien qué estás diciendo, pero tu equipo técnico te tiene que haber explicado y tenés que haber hecho un speech de 45 segundos. Sí, claro. No te digo que des una conferencia de 1 hora y media de cómo vas a bajar la inflación. Las intervenciones en el debate están cronometradas, duran entre 45 segundos y 2 minutos. Entonces, ¿no tenías a alguien que te diera un speech de 45 segundos de cómo ibas a bajar la inflación? Eso habla muy mal del equipo técnico de Juntos por el Cambio. Por otra parte, y te llevo a un punto anterior que me parece muy importante, y es que después de las PASO, salió una encuesta muy buena que fue de la UBA, del Instituto de Psicología Social Aplicada. Claro. Una muy buena porque por el tamaño de la muestra, porque era nacional y por la metodología que utilizaron. No era una encuesta de Twitter, ¿viste? Era una buena metodología, una muy buena muestra y aparte territorio nacional. Esa encuesta además hizo preguntas muy interesantes. Esa encuesta midió el desplazamiento del voto de cara a octubre. O sea, le preguntaban a las personas, ¿a quién votaste en las PASO?
Muy bien, a Bullrich, ponele. Bien. ¿Y a quién pensás votar en octubre? Con eso están midiendo el nivel de retención de voto. Milei y Massa retenían en esa encuesta, inmediatamente después de las PASO, bien, retenían 97% de su electorado. Ahora, Bullrich retenía apenas el 80% del electorado. El otro 20% ya se le iba a Milei. ¿Por qué se le iba a Milei? Una interpretación posible es que mucha gente que pensaba ya votar a Milei en octubre, votó a Bullrich para no darle la victoria a Larreta. Entonces, es decir, frente a la posibilidad de que gane Larreta, prefiero votar a Bullrich para que no pase el pelado, ¿bien? Y después en octubre, en todo caso, ya con más libertad, puedo votar a Milei frente a una ecuación tripartita donde está Milei, está Massa y está Bullrich. Claro. Entonces, mucha gente que ha votado Bullrich ahora va a votar Milei, no solamente porque Milei representa mejor sus ideas, sino porque ahora además se convirtió en la alternativa posible. Real. Y no solamente posible, sino probable. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, fíjate vos la malicia de los analistas de los medios de comunicación sobrados, que se desvivían por imponer el relato del escenario tripartito, ¿no? Estamos frente a un escenario de tercios. ¿Y qué hacían? Sumaban a Larreta con Bullrich como si fuese totalmente evidente que el votante de Larreta iba a votar por Bullrich. Sí. Ahora, cuando vos ibas a encuestas serias como la de la UBA, te dabas con que solamente el 60% de los votantes de Larreta te decían después de las PASO que iban a votar a Bullrich. Yo te puedo asegurar que si ahora vas a hacerle la misma pregunta, es menos del 60%, por varios factores. Uno es el desmoronamiento de Bullrich, que ya no es la alternativa probable, ni siquiera posible, y por otra parte, el coqueteo del masismo con el radicalismo. Hay muchos más que seguramente, habiendo votado a Bullrich, hoy no estén dispuestos a volver a eso y digan, mira, a ver, ya no está ni habiendo votado a Larreta, digan, no, Bullrich, Milei menos, yo soy radical, prefiero a alguien de centro izquierda, aunque sea peronista como Massa, frente a la derecha. Entonces, lo que se viene, yo creo que va a ser un escenario muy malo para Bullrich, claro, a menos que aparezca un imponderable. Sí, yo coincido con eso. De hecho, hay artículos, yo mencionaba hace un ratito que ya hay artículos en La Nación, análisis que hacen políticos y demás, análisis políticos, digo, que hacen periodistas, donde están diciendo, mirá, ya se está hablando la chance de una alianza entre radicales, el masismo de centro, parte de la coalición cívica, donde, bueno, justamente se van a despegar de lo que ya está marcadamente ideológico de un eventual gobierno de Milei que es de derecha, como bien decís, y que ellos no quieren tener nada que ver con la derecha, o sea, y despegarse de esto que ya marcaba Macri, que es, necesitamos apoyar las reformas liberales que plantee Milei, que sean razonables. Hay mucha gente que claramente, dentro de Juntos por el Cambio, que claramente no va a apoyar eso, digamos, porque ideológicamente no está ahí. Nunca estuvieron ahí, claro, no están ni cerca de ser liberales. Y hay alguien que dice del chat, porque yo mientras tanto tengo acá encendido, ¿no? Sí. Hay alguien que dice el chat, ¿qué opino del votante al revés? Voto a Milei, pero después voy con Bullrich. Ese voto casi que no existe, ¿eh? No es un voto que represente mucho. Y a ver, a los datos me remito. Cuando vas a hacer una encuesta, tenés una retención de voto de 97%. El candidato que más retiene voto es Milei y también es Massa. Claro, y además porque... Entonces, es más del 97%, es el 97,6% en Milei. Entonces, el votante que fue a Milei por estrategia o voto castigo para después votar a Bullrich, si ese votante existe, es insignificante, pero aún siendo insignificante, ahora se da cuenta que Bullrich no es una alternativa probable y se va a quedar con Milei. Es que ese votante que vos estás mencionando me parece que es el votante que consideraba, como casi todo el mundo, que Milei iba a salir tercero. Claro, exacto. Era la lógica, o sea, quiero darle fuerza a Milei porque me gusta, porque quiero que los liberales tengan una voz fuerte. Pero en el momento de la verdad. Claro, en el momento de la verdad. Iba a votar a Bullrich. Exacto. Pero se cayó eso, digamos. Exactamente. Sí.